Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Bueno, vamos a ver en esta parte del libro Satanás, el problema de la maldad, en cuanto a esta sección sobre la libertad compatibilista, cómo Boyd observa que esta libertad compatibilista de alguna manera exime de responsabilidad a los agentes. Al ser eximidos de responsabilidad por causa de sus acciones, porque ellos son esclavos del medio, vamos a decirlo de esta manera, o bien esclavos de la entropía externa, incapaces de poder hacer negetropía, y lo digo con estas formas técnicas para entender el tecnicismo, cómo en realidad es lo que Boyd está rescatando, vemos una forma inadecuada de comprensión de aquello que es la, la libertad libertaria, dirían los molinistas clásicos. Y cómo esta forma inadecuada llamada libertad compatibilista, en realidad es una forma en que podríamos decir, es que Dios tiene la culpa. Yo soy así porque Dios tiene la culpa. Yo soy así porque el medio me hizo así. Yo no soy capaz de ser responsable de mí mismo. Nota, en algunas y solamente muy breves circunstancias podría ser capaz de pasar ello cuando no podemos ser capaces de prever algo. Ellos son los accidentes. Allí podríamos tener una crítica tanto a Boyd y a Kane, pero aún así, con toda la crítica, también en ese sentido ese determinismo fatalista tiene sus bemoles, porque te impide la responsabilidad. Y son cosas que ya dices, ni un juez, ni nadie, ni los filósofos de derecho, ni los filósofos de religión y de la ciencia dirían, sí, esto es porque no hay una libertad o porque hay una especie de libertad compatibilista. No tiene que ver, nuevamente estoy explicándolo. Aquí no podríamos hablar de libertad compatibilista. Cuando hablamos de accidentes tenemos que hablar de cosas tan ajenas que hasta la previsión divina, con base a la lectura de las escrituras, le son inadecuadas, son como espurias para Dios, son como que accidentes para Dios. Alguien dirá, ¿y entonces dónde ocurre un accidente? Cuando el pueblo de Israel es rebelde a Dios en el sentido de lo que ocurre en el cautiverio babilónico, es algo que Dios no quiere y aún así ha de ocurrir. Y Dios actúa en consecuencia de tal que ocurre aquello que Él no quiere. Valga, en realidad son cosas espurias para Dios que dentro de su previsión probabilística dice, mejor prefiero yo actuar como agente soberano. Nota, en realidad estamos hablando de agentes soberanos, donde Dios es el primer agente soberano, pero también todo ser o todo agente es soberano, es lo que Paul está diciendo. Alguien diría, es que estás pecando teológicamente. Nota, vamos a eximirnos de los tecnicismos teológicos. Al eximirnos de ello, soberanía es esa autodeterminación, es esa libertad libertaria, o bien libertad autodeterminante. Y frente a ello, la libertad compatibilista no alcanza a abarcar nada, más allá de cuando hablamos de un agente de agentes causales que están en contubernio para hacer algo, y entonces ahí puede ser que adquieras tu libertad compatibilista. Fuera de ello, buen provecho y gracias por la lectura. El tema de la libertad compatibilista en contraste a la libertad autodeterminante. Veamos, la libertad autodeterminante y la responsabilidad moral, subtema, subtema. Esta forma de entender la libertad tiene ciertas dificultades, dos de las cuales son dignas de mencionar aquí. Primera, esta opinión no explica adecuadamente la responsabilidad moral. Como Robert Kane y otros han razonado, la inteligibilidad de nuestras convicciones acerca de la responsabilidad moral depende de la suposición de que la gente es la causa final y explicación por su propio comportamiento.
A menos que los agentes tengan el poder para ser en última instancia los creadores, debería ser o iniciadores y sustentadores de sus propios fines o propósitos, él razona nuestro sentido de autodeterminación moralmente responsable. No puede ser tenida como inteligible. Voy a leer porque parece que aquí leí muy rápido. Para ser en última instancia los creadores o iniciadores y sustentadores de sus propios fines y propósitos o propósitos. En ese sentido, Keynes nos dice que aquí somos los últimos responsables en este sentido y que razona nuestro sentido de autodeterminación moralmente responsable, o bien de libertad libertaria para el caso del monismo clásico. Cuando le seguimos la pista hasta sus fuentes originales a las cadenas de acción causal o explicativa en los propósitos de los agentes libres, estas cadenas causales deben llegar a un final o terminar en las voluntades, elecciones, decisiones o esfuerzos de los agentes que causan o provocan sus propósitos. Aquí diría pese a los accidentes o pese a accidentes, o sin tomar en cuenta los accidentes. Si los agentes van a ser libres y moralmente responsables, Keynes argumenta, la responsabilidad moral debe terminar con ellos, en términos de lo que en última instancia produce y de ese modo explica su comportamiento. Ellos deben ser hasta cierto punto seres autodeterminantes, deben tener en última instancia dentro de sí mismos el poder para decidir entre varias posibilidades de cambiar posibles cursos de acción en cursos de acción reales. En sentido muy real, un teísta podría decir que agentes autodeterminantes moralmente responsables deben poseer algo del poder de Dios para crear nuevas realidades. Ellos crean la realidad de lo que hacen y de ese modo lo que ellos llegan a ser. Sus elecciones crean nuevas situaciones que de otra manera no hubieran existido. Parece que esto debe ser verdad para agentes a fin de que sean de verdad responsables por lo que hacen y por lo que llegan a ser. Pero seguimos la convicción compatibilista de que las cadenas causales se les puede seguir la pista más allá de la disposición de un agente, a la herencia o al ambiente, a Dios o a la suerte. Entonces, la ultimidad no estaría con los agentes, sino con otra cosa. Keynes se refiere aquí a la ultimidad, entre comillas, o bien aquí entre comillas, vamos a poner comillas, de la explicación de por qué una acción es lo que es y de ese modo la ultimidad de quien es responsable de la acción, de que la acción sea lo que es. Separar la responsabilidad y la explicación final, como hacen los de la opinión compatibilista, debilita la autenticidad de la libertad como de la responsabilidad moral. El simple hecho de que no hay nada fuera de los agentes para impedir que ellos hagan lo que quieran hacer no es suficiente para hacer que la responsabilidad moral sea inteligible. El solo hecho de ser capaz de hacer lo que usted quiere no hace que sea libre o moralmente responsable si el deseo mismo está fuera de control de la persona. La analogía que ofrecí del chip de computadora insertado en el cerebro de mi esposa ilustra lo que quiero decir. El hecho de que no hubiera limitaciones externas en la manera de que mi computarizada esposa me amara no hace que sea libre para amarme, porque la fuente última de la explicación de su perfecto, entre comillas perfecto, amor reside fuera de ella misma. Si yo más bien hubiera programado este chip de computadora para hacer que ella matara a alguien, ningún jurado la declararía culpable de crimen. Para que su amor sea genuino y para que su responsabilidad moral sea inteligible. La fuente última y explicación de sus acciones deben residir
dentro de ella misma.